Y bueno, vamos a invitar al primer orador, que ya está subiendo al escenario, que es Lucas Malaisi. Nos va a hablar de por qué la educación emocional es clave en la institución educativa y el nuevo paradigma para este siglo XXI. Lucas es argentino, licenciado en psicología y conocido por sus numerosos libros y aportes referentes a la educación, al bienestar y los derechos del niño. Uno de los más destacados referentes de la educación, y va a responder el interrogante de la educación emocional en las instituciones educativas. Bueno, ahora a disfrutarlo. La verdad que más allá de lo formal tuvimos el placer de conocer a Lucas y fue el año pasado al Congreso en Córdoba y ha hecho locuras, diría yo. Entre esas locuras, recorrer desde La Quiaca al sur, llevando su proyecto de ley de educación emocional y tratando de convencer e impregnar en las instituciones públicas para que se sumen y lo acompañen, entre otras tantas cosas que ha hecho, así que realmente es un placer tenerlo y bueno, esperamos que lo disfruten. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, muy bienvenidas, bienvenidos todos. ¿Cómo están? ¿Están con ganas? Ahora sí. Bueno, tengan muy buen día todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Decirles que yo estoy muy contento de volver por Montevideo y de haber sido convocado. De verdad, agradezco muchísimo que vuelvan a confiar en mí, en estas propuestas. Además, por otro lado, yo pongo el corazón en lo que hago, verdaderamente me apasiona esta tarea, estoy verdaderamente comprometido y cada vez que doy una charla me hace muy feliz porque esto tiene un profundo sentido en mi vida por todo lo que me tocó vivir. De alguna manera, para resumirte la ecuación, yo siento que fui un bendecido y soy muy agradecido de lo que me dieron los docentes y cada vez que yo aporto o los ayudo, los acompaño, siento que estoy devolviendo la mano que alguna vez me dieron, si bien no les estoy devolviendo a los mismos docentes que me ayudaron, ¿no? Pero sí al cuerpo docente, porque eso tiene por ahí la docencia, que es un poco ingrata. Por ahí uno hace, ayuda y los resultados no los ve. Entonces, pero yo siento que de alguna manera estoy agradeciendo y devolviendo eso que recibí. Bien, gente, yo veo que aquí tenemos, ¿qué serán? 200 personas aproximadamente, o más. Y tengo una gran incógnita, ¿quiénes serán y qué harán? Entonces voy a hacer una pregunta rápida para tratar de identificar este auditorio. Levanten la mano los docentes de nivel inicial, lo que en Argentina llamamos las jardineras, o los jardineros, ¿no? Bien. Levanten la mano los docentes del primario. Los del secundario. Muy bien. Terciario y universitario, por si hay. Muy bien. Fantástico. De áreas especiales. Muy bien. Psicólogos, psicopedagogos, médicos, o sea, gente del ámbito de salud. Muy bien. Ahora levanten la mano los que nunca levantaron la mano. Nunca falta un colado a toda fiesta. Levanten la mano los directivos. Ahí está, esos eran los colados, me parece. Claro que sí. Bueno, entonces comenzamos. A ver, yo en los congresos, y más sabiendo que tengo media hora de disertación, por ahí es difícil hacer la bajada concreta. Sin embargo, a mí lo que me gusta, dado que soy un fanático del pragmatismo, porque eventualmente es muy fácil hablar de lo abstracto, pero el desafío es hacer la bajada concreta al docente. Ustedes están en la primera línea del desafío de trabajar con los chicos y esos chicos que vienen con una historia, con una familia detrás, entonces hay que tener herramientas concretas, pero en esta oportunidad no creo que vaya a ser muy posible. Voy a invitarlos más que nada a que reflexionemos sobre la educación emocional, sobre su importancia y darles un par de tips. Quizás mañana en mi taller de uno de los aspectos de la educación emocional, que es Escuela para Padres, me voy a poder dar el lujo de hacer una bajada más concreta. Quisiera empezar
recién Enrique me hizo cambiar un poquito la disertación con algo que él mencionó. Él habló de esto no es terapéutico y lúcidamente dijo, es algo como que es delgada la línea que diferencia la parte educativa de lo terapéutico, ¿no? Porque eventualmente podemos ayudar a un chico a empoderarlo, a sanar su autoestima, a que crea en sí mismo, y eso tiene un efecto terapéutico. Como también saben que por ahí la docencia tiene un gran poder de echarle a perder la vida a un chico, ¿no? Entonces es como que es terapéutico, puede ser iatrogénico o malo también, pero la verdad es que pretendemos mantener ese rol profesional y no caer en esto de hacer terapia, sino somos profesionales de la educación. Y para distinguir esto y ver bien el espíritu de la educación emocional, voy a empezar con un cuento que suelo contar para ver el espíritu de esta propuesta. Y dice así: había una vez un pescador de río que iba caminando junto al río buscando un lugar donde sentarse para ponerse a pescar. Entonces el tipo iba muy tranquilo con su caña de pescar, con su caja, caminando, y de pronto ve que en el río, en el agua, hay alguien que agita sus brazos y está gritando con todas sus fuerzas. Se da cuenta que no es un conocido que lo estaba saludando, sino que era una persona que se estaba ahogando. Entonces el pescador suelta la caña de pescar, sale corriendo hacia una pequeña península del río, y cuando va pasando el ahogado, con cierta dificultad lo toma de las ropas y logra rescatarlo. Pero ¿qué te digo? Que a los pocos segundos, antes de que el ahogado pueda recuperar la calma y contar qué le pasó, pasan otros dos ahogándose. Entonces el pescador ni la piensa, entonces hace lo mismo, intenta rescatarlos. Bien, y los rescata. Pero entre tanto, algo curioso, ya no eran dos, sino que a los pocos segundos pasan 5 ahogándose. Entonces otros 2 transeúntes que iban caminando junto al río buscando un lugar donde sentarse para tomar unos mates y charlar, dicen: che, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que hay tanto griterío acá? Entonces este grupo de ahogados ahí que también estaba ayudando a rescatar, y no sé, tenemos mucha gente que se está ahogando. Entonces se incorporan ellos también a este grupo de rescate que empezó como a organizarse. Resulta que había uno más corpulento que era el que se metía al agua, entonces podía rescatarlos. Otros que sabían de primeros auxilios los asistían cuando salían inconscientes. En fin, se habían profesionalizado un poquito, pero lo curioso de esta historia es que el grupo de ahogados continuaba en aumento. Ya no eran 5, sino que luego fueron 10, luego fueron 15. Y hubo un momento en el cual no podían ser rescatados todos. Se rescataban algunos y habían algunos que seguían de largo y sabe Dios qué suerte corrían. Entonces 2 del grupo de rescate dicen: ¿pero qué está pasando? ¿Cómo puede ser? Nosotros vamos a ir río arriba a ver cuál es el problema. Ustedes sigan rescatando y nosotros vamos río arriba. Y emprendieron una caminata, al trote salieron. Corrieron, hasta que llegaron a un lugar y se dieron cuenta cuál era el problema. Estaba a la vista. Se trataba de un puente que estaba defectuoso. Era un puente que tenía huecos, no tenía las maderas, no tenía las barandas. Entonces era muy simple. La gente cuando iba a cruzar se caía al río y ahí empezaba todo este periplo. Hicieron algo muy inteligente. Trabajaron con las personas en tierra firme, les enseñaron cómo cruzar el puente y también le dieron herramientas básicas sobre cómo flotar, cómo nadar, para que estas personas puedan salir por sus propios medios en caso de que cayesen. De este modo lograron disminuir el grupo de ahogados y el grupo de rescate empezó a dar abasto. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y fíjate, aquí vemos los 2 roles bien distinguidos. El profesional de la salud es el que está rescatando del río, de la patología, de la adicción, de la delincuencia, del intento de suicidio, del bullying, de la depresión, de la anorexia, bulimia, vigorexia, de un montón de circunstancias. El profesional de la salud, dije, ¿no? Ahora, el profesional de la educación es el que va río arriba y trabaja con el chico sano antes de que enferme. Pero Lucas, ¿para qué vas a trabajar con un chico sano si está sano? Justamente porque tengo que fortalecer la salud. De esta manera yo voy a evitar que este chico caiga. Y si cae algún día, tiene mejores recursos. Que esto es la gran distinción de lo que es la prevención de la enfermedad a la promoción de la salud.
Yo sé que muchos de ustedes lo saben y otros no, porque muchos aquí son profesionales de la educación. Tradicionalmente hubieron 3 estrategias de prevención de la enfermedad: prevención primaria, secundaria, terciaria. Ahora apareció prevención cuaternaria. Las prevenciones son complejas, requieren cierta capacitación, pero déjame decirte algo. Tienen eventualmente, si no se hacen bien, no digo que estén mal, son muy buenas, pero si no se hacen bien, tienen un efecto rebote. En muchas aulas ha pasado que por hablar de prevención de las drogas, un chico inocente que dice, ah, mira qué bien, así que tal droga tiene tal efecto y se consigue en tal lado. Entonces terminamos haciendo una apología de las drogas. Educación sexual. Nunca falta un inocente que nunca pensó en eso y al empezar a hablar del tema, lo promovemos. Entonces tiene ese efecto rebote que es vidrioso. La promoción de la salud no tiene esas consecuencias y son muy bajas en complejidad hacer promoción de la salud. Porque no hablamos de la enfermedad, hablamos todo el tiempo de la salud. Entonces, ¿de qué se trata? De brindar las oportunidades antes de que tenga el problema el chico, río arriba. Esto es lo que nos distingue profesionales de la educación de los de la salud. Río arriba, brindar las oportunidades para que el chico desarrolle habilidades emocionales, para que se conozca a sí mismo. Y cuando se conoce a sí mismo, acontece algo que es mágico. Cuando uno se conoce a sí mismo, puede construir un proyecto de vida. Y cuando construye un proyecto de vida, llena su vida de hábitos salutógenos. En términos concretos, cuando venga un amigo, un adolescente, y le diga a otro, che, mirá, venite que el fin de semana nos juntamos y vamos a fumar, vamos a tomar tales cosas. Si uno está enganchado con los proyectos de vida, dice, no, muchachos, o no, chicas, vayan ustedes. Yo me quedo porque me quiero levantar temprano, porque tengo que entrenar, porque tengo el campeonato. O porque quiero hacer una pasada de la obra de teatro porque ya tengo la presentación. O quiero investigar, quiero estudiar. Está enganchado. Es que cuando uno tiene vínculos, tiene proyectos, tiene sueños, no hay espacio para la patología. En una mente ociosa anida la enfermedad. A todos nos pasó que por alguna circunstancia nos pasamos un par de meses sin nada que hacer. ¿Y qué empezó a pasar? Empezamos algo que seguramente después Leonardo nos va a profundizar, el tema de la rumiación mental. O todos tenemos por ahí quizás algún abuelo o algún padre un poco hincha que no tiene nada que hacer y se la pasa hinchándote, ¿se han dado cuenta? O empiezan las depresiones. Entonces digo, uno de los factores más fuertes que contiene, o promotores de la resiliencia y que contiene a los chicos, más que hablar del problema, es inyectar salud. Esto es bajo en complejidad, es simple de hacer y no tiene costo. Ahí está el problema. Bajo en complejidad, no es costoso. Y si no es costoso, no es útil para el mercado de la enfermedad, para el consumismo, para el capitalismo. Nadie se va a hacer millonario de esto. Y por otro lado, las consecuencias de invertir en educación son como mínimo a mediano y largo plazo. Entonces, no es útil para hacer demagogia. A ver, ya sabemos por las investigaciones que se han hecho, de hecho Naciones Unidas ya viene haciendo el comunicado de trabajar las famosas 10 habilidades para la vida, donde ustedes saben que 6 de estas habilidades son específicamente habilidades emocionales. ¿Y qué sistema mundial lo implementó de manera sistémica? O sea, en todos, como ¿qué país? Ninguno. Los esfuerzos son aislados de colegios privados que tienen los recursos o que tienen cierta autonomía para poder implementarlo. Pero justamente las escuelas estatales, las que más lo necesitan, son las que quedan al margen de estas tecnologías. Hace 10 años, advirtiendo esta circunstancia y trabajando en la educación emocional, me di cuenta que no había tiempo que perder, había que trabajarlo de manera sistémica. Entonces, un joven, tenía en ese entonces 26 años, y dije, bueno, escribí el articulado de la ley de educación emocional. Lo empecé a presentar en diferentes legislaturas. Por supuesto, no tuve ningún buen resultado. Mi sueño es este. ¿Por qué queremos o por qué pretendo esta ley de educación emocional? Que después fue la que me llevó a lo que les contaba, hacer esta locura, el proyecto Cicatrizando Argentina, que fue una gira que hice desde La Quiaca a Ushuaia en moto. La idea era un tache aventuresco. Lo pueden ver en YouTube, está filmado el documental como para que vean las entrevistas y algunas escenas también de la moto en los paisajes que son bonitos. Pero bueno, les contaba de la idea de la ley. ¿Por qué necesitamos una ley?
Primero, para que tenga un alcance sistémico. Ya sabemos que es bueno, ya sabemos, no hay científico que se oponga a esto, hay un consenso en la comunidad científica mundial de que sí hay que trabajar las habilidades emocionales. Pero digo, tiene que ser sistémico. Ayudar a una escuela es genial porque tiene un montón de chicos, 10, 100, 1000, maravilloso, pero siguen siendo un granito de arena dentro de un universo de necesidades, que puede ser un país. Aquí no hay soluciones mágicas. También llegó lo de ni una menos, seguramente, aquí. Han visto que en Facebook postean ni una menos por todos lados, ni una menos. Digo yo, está bien, tomemos conciencia, pero no pretendan que por postear ni una menos va a disminuir la violencia de género y la violencia en general. Muy por el contrario, saben que se promovió. Como hablar de suicidios en los medios lo promueve. Entonces, quiero decirles que no hay soluciones mágicas, tiene que ser un trabajo que sea sostenido en el tiempo. Esta es la segunda razón de por qué necesitamos una ley. Uno, sistémico, llegar a todas las escuelas. Segundo, sostenido en el tiempo. Y tercero, con un fundamento científico. Es decir, que los docentes que están a cargo de del capital más valioso que tiene un país, que son sus personas, estén verdaderamente capacitados en la materia. Es que nadie hizo educación emocional con nosotros, entonces no tenemos un backup. Nos tenemos que capacitar para ser patria, para por primera vez empezar a hacer algo que nunca se hizo, que no tiene antecedentes. Y otra de las razones es porque necesitamos crear espacios de monitoreo para evaluar los resultados y capitalizar experiencias exitosas, para poder volver a vertirlas. Hoy la educación está en jaque, y esto lo sabemos todos. ¿Por qué está en jaque? Y porque por este dispositivo, las tecnologías hacen accesible la información. Entonces ya no es inteligente invertir tiempo en transmitir información en las aulas. Vos te das vuelta a escribir el título o la fecha y los alumnos ya se aburrieron, empiezan a molestar y perdés esa autoridad, ese rol. Entonces digo yo, ya no podemos competir. Hay una frase que dice, la tecnología va en avión mientras la escuela intenta seguirla a pie. Hoy el docente ya no es más el que tiene las respuestas a todas las preguntas, el sábelo todo, esa omnipotencia. No, hoy el docente es más bien una usina generadora de preguntas, alguien que promueve el conocimiento, empodera, los motiva, pone límites, propone ciertas cosas. Qué bien lo que hiciste, te felicito, qué buena pregunta, no sé la respuesta, vamos a hacer un grupo de trabajo para investigar sobre ese proyecto. Ese es el rol, porque no puedes competir con Google. ¿Entendés? Google lo tiene casi todo. Y hoy los chicos tienen el hábito de ante cualquier cosa, buscan en YouTube un tutorial y aparece el autor con los mejores conocimientos. Es decir, que ya ahora se trata de acompañar esto. Como dijo Enrique, las tecnologías han venido para quedarse. No lo vamos a poder evitar a esto. Ahora, quiero ir cerrando. Y no utilicé mi PowerPoint, me estoy dando cuenta. Quería decirles que el 80% del éxito que tenemos en la vida depende de las habilidades emocionales y el otro 20% sí depende de ciertas habilidades técnicas o específicas de la materia. Yo suelo preguntarlo esto y evidenciarlo en algunas charlas con este experimento que hago. Levanten la mano quién de ustedes, por una cuestión de la vida cotidiana, en el día de hoy tuvo que sacar la raíz cuadrada de algún número. ¿Quién tuvo que recordar alguna batalla histórica o el número de caídos en alguna guerra? ¿Quién tuvo que distinguir entre una planta monocotiledónea de una dicotiledónea? ¿Quién tuvo que lidiar con una emoción en el día de hoy? Te despertás y apenas suena el despertador, ya empieza el autodiálogo, ¿no? Uy, tengo que levantarme, tengo que hacer esto, tengo lo otro, ¿right? Y empieza la rumiación mental y todo. Entonces estamos lidiando en la vida de pareja, en el trabajo como docentes, en el deporte, donde sea que te desempeñes, tenés que lidiar con emociones. Cuando uno aprende a gestionarlo, eso verdaderamente marca una diferencia. La buena noticia es que esto es aprendido, no les estoy diciendo nada. La verdad es que yo lamento muchísimo porque es como que estoy hablando de educación emocional casi sin hablar de educación emocional. ¿Cuánto me quedan? ¿15 minutos? ¿Me estoy re bien? ¿Saben qué? Yo hoy como
ya que no voy a utilizar el PowerPoint, porque les quiero presentar la educación emocional, pero primero quisiera seducirlos e invitarlos a que se interioricen un poco más, porque esto lo van a hacer después, cada uno hace su proceso. Es decir, no creo que aquí se vayan a llevar todo lo que necesiten para la educación emocional, es algo que uno luego irá profundizando. Pero yo quiero continuar con esta reflexión. Alguna vez escribí en un diario, en aquel entonces, que era como un poco más combativo, y que censuraron esa nota, me la bajaron, pero después la publiqué en mi libro, donde nadie me iba a poder decir que no, porque no había forma tampoco de controlar eso. Se los leo y después hacemos una reflexión. Dice así: las pululantes situaciones de precariedad imponen la emergencia de destinar recursos para emparchar sobre lo parchado, no dando la posibilidad de trabajar en lo estructural, arrojando como resultado una vulnerabilidad creciente que justifica cada vez más las intervenciones con resultados efímeros en estas, curiosamente, más frecuentes situaciones inesperadas. Pero no seamos ingenuos, las posibilidades de desentramparnos de la paradoja de quienes se benefician de dar y recibir dádivas, como del mercado de la enfermedad e inseguridad, de la corrupción y de la tan desgraciada como argentinísima holgazanería, hagan el cambio, son inexistentes. Intentar disuadir y pedirles que cambien de idea y actitud a los que se amparan en este enquistecido chanchullo seguramente será en vano. Pero nada impedirá que tenga la gentileza de con el tiempo ir muriendo. Y así de la mano del relevo vendrán nuevas oportunidades. Esta es una de las razones por las cuales debemos trabajar con las generaciones venideras. En este sentido podemos entender la frase de William Wordsworth que dice: el niño es el padre del hombre. Los niños, por su condición de tales, además de ser los portadores de los privilegios y derechos más exquisitos, por los cuales todos velamos, son la hoja en blanco y la posibilidad de coescribir un nuevo comienzo. Es por ello que propongo repensemos las herramientas que les estamos proveyendo, pues no todas contribuyen a la emancipación y autonomía personal. El golpe aquí va dirigido a los tomadores de decisiones, que eventualmente, como les decía recién, no les interesa invertir verdaderamente en un cambio, lograr que un ciudadano prescinda de medicaciones, tenga una creencia empoderada para decir yo puedo salir adelante y que tenga que prescindir de mis dádivas o de mi asistencialismo y no me conviene. Entonces es imposible lograr disuadirlos. Ellos están en ese chanchullo, como digo acá. ¿Dónde está la oportunidad? Y influimos, poder influir en los chicos con una esperanza, con un conocimiento de sí mismo, empoderarlos para que no caigan en estas circunstancias. Hablemos de las drogas, por ejemplo, que es el caso más clásico, más fácil. Hay una estrategia muy simple que se viene haciendo para tratar de revertirlo. Tenemos un esquema, en términos científicos tenemos causas y efectos, variables independientes y variables dependientes. Trabajar sobre las causas sería, por ejemplo, levantar los puestos de venta de los narcos, porque ahí ya no tenés la causa, entonces el chico no puede ir y drogarse. Y trabajar sobre los efectos sería el diagnóstico temprano, prevención primaria, el tratamiento y luego ayudar a las personas que ya tienen la adicción para que salgan de esas circunstancias. Fíjense, quiero denunciar que si bien estas dos estrategias son buenas, que son las que se están haciendo hasta el momento, son buenas, pero son muy costosas y son parte del problema, porque el tema de levantar los narcos, y es muy difícil, ustedes saben que es difícil distinguir a veces entre la policía y los narcos. No sé cómo es aquí en Uruguay, pero en Argentina, acá puedo despachar con este tipo de cosas, ¿no? Porque son... Yo después vuelvo y esto está filmado, lo van a pasar en Argentina, espero que no. El caso es que es difícil distinguirlos, ¿entendés? Porque son parte, son juez y parte y están enganchados todos en eso. Entonces, intervenir en eso es también parte del negocio. Más patrulleros, genial, un negocio. Más policías, cerrar los boliches a horarios más tempranos y todas las coimas y todo eso es lo que mueve trabajar sobre las causas. Trabajar sobre los efectos, también el mercado de la enfermedad. Son intervenciones muy onerosas, pero entre medio se está dejando una que es la que verdaderamente da resultado y no tiene costo, que es trabajar sobre el individuo.
Digo yo, te pregunto esto, ¿qué sentido tiene que un chico no se drogue porque no puede conseguir la droga? Digo yo, la idea es que no se drogue porque no elige hacerlo, porque está ocupado con otra cosa. No, las intervenciones son para, esta mañana amanecí viendo que en Argentina han detectado 400 kilos de cocaína. Digo yo, otro negocio, otra pantalla, otra verdad, otra mentira, no lo sé. No, la verdad es que no lo podemos saber. Pero estas intervenciones no dan buenos resultados, porque mientras más los perseguimos, más profesionales son los narcos. Ya lo sabemos, esto es sistémico. Y lo mismo con las enfermedades. Trabajar con el individuo para que no se enferme, para que no elija caer en las drogas. Y ese poder lo tenés vos como docente. Vos sos el principal constructor social. Estás construyendo el país del mañana. Y por vos pasan, y por tus opiniones, por el modo de pararte, de pensar, de reflexionar, y la pasión que le pones, eso también lo incorporan los chicos. Y eso va a marcar la diferencia. Nosotros podemos hacer la diferencia. Y ni te digo si estas tecnologías llegasen a un nivel sistémico. Entonces ahora sí voy a utilizar un poquitito. Quiero contarles, la estrategia de educación emocional es sistémica. Involucra a muchos actores sociales. En primer lugar, el trabajo, esto debería quedar por atrás, el trabajo con el alumno, el educando. Sí, ¿por quiénes hacemos este esfuerzo? Para llegar a los chicos, de nivel inicial, primario, secundario, terciario, universitario, todos lo necesitamos. Pero fíjense, hace más de 10 años atrás, cuando trabajaba estas tecnologías, apareció un desafío que era trabajar con los padres, porque muchos docentes me decían, Lucas, esto está buenísimo, a los chicos les encanta, se reenganchan hablando de lo que sienten y cambian un montón de cosas, lo incorporan. Pero el problema son los padres. En la escuela les enseñamos a gestionar sanamente las emociones, por ejemplo, el enojo, discúlpame, yo no soy nada de eso que me decís, por favor, a mí respetame, tratame bien. Lo expresaban asertivamente, ponían límites, todo muy bien. Pero cuando llegaban a casa, los padres estaban insultando, golpeando, tirando con los ceniceros. Entonces no había una coherencia en el mensaje. Además, yo soy terapeuta sistémico, sé muy bien que para lograr cambios hay que considerar el sistema de la persona. Así que ahí fue que nos empezamos a dedicar al trabajo de escuela para padres. Escuela para padres no es que los padres van... Veo que están sacando fotos, les cuento 2 cosas. No tengo problema en que lo hagan, 3 ya con esta. Segundo, el Power lo voy a dejar grabado aquí por si hay alguna cadena de mails y si no, fíjense, 2 pájaros de un tiro vamos a matar. Ustedes se suscriben al canal y ahí están todos los PowerPoint de lo que he trabajado aquí, de lo que trabajo en otros talleres, así es que las filminas ya las tienen. Si quieren hacer anotaciones marginales, genial, pero si no, aquí van a estar. ¿Ah? Bien, entonces escuela para padres. 3 veces al año trabajamos talleres de temas que son atractivos para los padres, porque los docentes saben muy bien que vos haces una reunión para padres, ¿y quiénes van? Lo que no hace falta que vengan, exacto. Porque muchas veces el que tiene que ir dice, no voy a ir porque desarrolla fantasías persecutorias. En términos lisos y llanos creen que los vas a cagar a pedo, ¿entendés? Entonces por eso no van. Pero entonces hay maneras inteligentes de llamarlo. Una de ellas es poner títulos al margen de una tecnología que mañana la voy a trabajar en la escuela para padres, cómo llamar a los padres. Pero les resumo otra que es más simple y breve en el tiempo, es poner títulos que son atractivos. Vos ponés un taller, ¿cómo desactivar berrinches? Y van todos los padres. ¿Cómo poner límites sanamente? ¿Cómo poner límites sin romper la armonía familiar a un adolescente? Y van todos, ¿entendés? Y le tenés que dar eso, pero después le das otros temas que son importantes, donde les planteas y se dan cuenta que es difícil y toman conciencia sobre ciertas cosas que se han naturalizado. Eso es lo peor. Cuando se naturaliza el problema, no hacemos nada por cambiar, porque no lo vemos como tal. Entonces, escuela para padres, maravilloso, pero hubo un tercer momento en el cual los docentes me dijeron, Lucas, está buenísimo, a los chicos les encanta, los papás se enganchan también, pero el problema somos nosotras que estamos desquiciadas al momento de dar clases. Sin ánimo de ofender a ninguna de ustedes, eso también es cierto, porque ser docente en nuestros días es una tarea desafiante, como mínimo. Es difícil. No voy a hablar ahora de los cambios familiares, pero quiero destacar un tema, ponderar el síndrome del emperador. Yo sé que entre los colegas no está muy aceptado este síndrome, no está reconocido por el DSM-5.
que es la Biblia de los psicólogos, digamos, ¿no? No está ahí incluido, pero el síndrome del emperador es algo que yo he visto mucho en la consulta. Y habla de un tipo de vínculo en el cual los chicos ejercen poder con sus padres. Emperadores y emperatrices, niños que les toman el tiempo ni los manipulan, ya a los 2 años aprenden a manejarlos a los padres. Y los chicos hoy son los dueños del control remoto, son los que se eligen qué se come, dónde se vacaciona, a qué hora se van a dormir. ¿Qué pasaba cuando vos eras chico y no te gustaba lo que tenías para almorzar? ¿Y hoy qué pasa con los niños? Saben que la historia es diferente. Sí, ¿verdad? Claro que sí, es muy diferente la historia. Hoy a los chicos se les da todo, se los persigue con milanesa y papa frita porque es lo único que me come, dice mamá, ¿entendés? Si no, no me come. Un pediatra argentino, un cordobés, Enrique Orchanqui, impresionante, el loco, decía que en la consulta del pediatra para el niño, entonces le dice, bueno, veía que tenía un sobrepeso y unos problemas, entonces, bueno, tiene que hidratarse porque este chico no está hidratado y está desnutrido, tiene que tomar agua. Agua, dice el chico, agua. ¿Cómo agua? Si el agua es para bañarse. El chico tomaba gaseosa todo el día. Increíble. Entonces, ese emperador, esa emperatriz, cuando va a la escuela, dice, ¿por qué me vas a pedir esto vos si a mí mi papá te paga para que me enseñes? ¿Entendés? Está instalado ese discurso. Hay una movida a nivel mundial, ojo, el emperador, esto es algo que afecta al occidente, al oriente no, por supuesto, en el oriente vos vas y ves a los chicos que limpian la escuela. Eso es maltrato, es abuso, es trabajo infantil. Bueno, con la Declaración Internacional de los Derechos del Niño, que ya cumplieron más de 25 años, se habló tanto de derechos infantiles. Está bueno porque se erradicó el trabajo infantil y la violencia infantil, está muy bien. Pero tanto hablar de derechos, nadie habla de obligaciones. Entonces hay toda una movida ahora que los chicos, no, ¿por qué yo? Y entonces son dueños de la tarjeta de crédito, del auto, disponen de un presupuesto y hay estudios sobre esto que podríamos hablar largo y tendido. Ese es el alumno que tiene el docente hoy. Entonces es difícil. Esto requiere de que gestiones tus emociones. Además, quiero contarles por qué es importante trabajar la educación emocional del docente. Segunda razón, nadie puede dar lo que no tiene. Vos no podés enseñarle a gestionar las emociones a un chico si no las gestionás en vos o si no tenés una mínima idea de cómo se hace. Y tercera y principal y más importante, es porque se hizo una investigación donde se evaluó qué es lo que influye en el aprendizaje y se evaluaron todas las variables, tamaño de las aulas, luminosidad, color, si sentados en el suelo, en pupitres, influencia de las tecnologías, diferentes estrategias pedagógicas y por supuesto todo eso influye. Pero ¿qué era lo que marcaba una verdadera diferencia? Adivinen. El estado emocional del docente. Cuando vos tenés un docente que está comprometido con lo que hace, que pone el corazón en esa tarea, eso es lo que marca la diferencia. ¿Por qué? Porque se genera lo que los chicos necesitan para aprender. Escuchen esto, el vínculo educativo, lo que yo llamo el vínculo educativo. Cuando el chico sabe que hay una persona interesada en él, hay alguien que lo espera, que lo llama por su nombre, que lo considera, que le pone un límite porque piden a gritos límites, pero también lo empodera y lo contiene, sin ser la madre, porque es un rol profesional, o sin ser el padre, sin hacer terapia, pero sí le va a dar un abrazo eventualmente o le va a dar una palabra de aliento, secar una lágrima. De esas cosas se trata la docencia. Entonces, una escuela puede tomar lugar a la sombra de un árbol o con las mejores tecnologías. En el medio del Cicatrizando me tocó tener que viajar así rápido a Colombia para el Congreso de Educación para la Paz. Ustedes saben que allá tienen el problema de la FARC, mucha tristeza, mucho dolor ahí, mucho por cicatrizar en ese país. Y se dieron cuenta que para educar para la paz, la educación emocional es clave. Entonces ahí caí yo con un paracaídas. Pero tuve la oportunidad de conocer a un brasilero, interesantísimo el testimonio de él en este congreso. No tengo el nombre, pero bueno, lo pueden googlear. Él es una historia muy conocida, quedó nominado entre los mejores 10 profesores del mundo y quedó como mejor profesor de Brasil. Él era profesor de química, 26 años, es todavía, y trabajaba en una comunidad asignada por el narcotráfico, por el consumo de drogas, un pueblito muy chiquito donde todos narcotráfico, delincuencia, química tenía que dar a los alumnos del secundario. Mirá qué desafío.
Entonces el tipo dice, bueno, ¿cómo voy a hacer para entusiasmarlo? Y él, enganchado, decía que la madre le decía, no te metas ahí porque quizás no vuelvas. Y él decía, bueno, pero estoy por una causa que vale la pena. Fíjate el compromiso del loco. El caso es que dice, bueno, les voy a plantear un problema que sea de ellos, así se comprometen, nos enganchan. Entonces dice, analicemos la contaminación del río. Bueno, salen del aula, que conste en acta, salen del aula, todos, el grupo va, toman muestras, analizan, detectan el problema. Entonces hacen una lluvia de ideas, esto con el pasar de los días, con el tiempo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y entonces empiezan a hacer ideas, sugerencias, y una idea de un alumno resulta plausible de realizarse. Entonces empiezan a trabajar sobre esa idea haciendo como una especie de filtro artesanal. Construyen un filtro que funciona y que podía replicarse a lo largo de todo el río. Y así fue. ¿Y saben qué? Ese aula resolvió el problema de contaminación más grande que tiene Brasil. Ese aula, esos alumnos. Esa comunidad ahora es reconocida por haber resuelto el problema más grande de contaminación que tiene el Brasil. No solo esto, los alumnos empezaron a aspirar y a querer a más. Nunca se inscribían en universidades. Los chicos se inscribieron en universidades, muchos de ellos entraron, pero una alumna entró con el mejor promedio en la universidad más exigente del Brasil, según lo que él decía, que era la Universidad de Medicina, una universidad estatal. Mejor promedio. Fíjense esta transformación que hubo, ¿no? Se trata de alguien que pone el corazón en lo que hace, que se compromete y que se atreve a romper ciertos paradigmas. Es que la escuela cambió muy poco en el último siglo. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que ayornar. Estamos en otras circunstancias. Es un momento maravilloso. Yo cuando estudiaba en la secundaria, el momento de los egipcios y todo eso, me acuerdo que ya estamos con el tiempo, 5 minutitos, muy bien. Yo decía, qué bueno haber nacido en aquel entonces cuando estaban todos los esclavos y cargando y viendo las pirámides y todo eso. No, ahora digo, qué maravilloso este momento de la historia, con la tecnología, con todo lo que está pasando. Otra variable que trabajamos con la educación emocional son las relaciones interpersonales a nivel organizacional. Es muy importante abordar el equipo de trabajo. Hay escuelas en las que hay muy buena comunicación, hay muy buen diálogo, pero hay escuelas donde hay un alto grado de conflicto. Se da el radio pasillo, o lo que conocemos vulgarmente por el chusmerío, o lo que yo llamo el síndrome del nido de víboras que se da. Saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Claro que sí. No, eso aquí no pasa. No, sí que pasa. El síndrome del nido de víboras, donde hay mala onda, y toda esa mala onda impacta o termina derramando en el alumno, porque un docente que está con miedo, o que no está alentado, no está empoderado, se lo cuestiona o le envidia porque viene en un acto, mirá lo que hice, la otra, sí, está lindo. Entonces es como que las ganas, el entusiasmo quedan empantanados en la desidia de otro docente que no le importa, que no quiere nada de eso, que ni sabe por qué eligió la docencia, tal vez, o ya cumplió su ciclo, también es otro tema, ¿no? Vamos cumpliendo ciclos. Entonces hay que trabajar las relaciones interpersonales a nivel organizacional. Y por detrás de todo esto están las políticas educativas a nivel macro, lo que dice la ley que debe enseñarse. Insisto, los contenidos a nivel macro en general están obsoletos. Esta es mi postura, están obsoletos. Y además, lo que ya viene denunciando Howard Gardner desde hace años, ponderan las primeras dos inteligencias, la lógico-matemática y la lingüística, por sobre las demás. Siento que somos una totalidad absolutamente rica, con un montón de inteligencias que podemos estimular, ¿entendés? Entonces, no solo estas dos, podés trabajar todas las demás, y además contenido ya no tiene mucho sentido. Entonces, la estrategia de ser educación emocional tiene sus fuertes fundamentos científicos. Gracias a Dios ya tiene su camino andado, tiene su experiencia. Hay muchas escuelas que lo implementan. Acá, para mi agrado, también se viene implementando. Conocemos todos estos pilares, es un trabajo sistémico que incluye a todos. Es decir, aquí no hay soluciones parciales ni mágicas, rápidas. Acá debe haber una decisión sostenida en el tiempo y con este fundamento científico. Creo que la transformación, la invitación mía, mi rol en este momento es seducirlos, es invitarlos a que se animen a hacer algunas estrategias, si bien pequeñas, cortas, vayan de a poco, no destapen ollas que después no podemos tapar, vamos muy de a poquito.
un ejercicio de respiración. Yo propongo siempre un ejercicio de respiración al comenzar la clase, una meditación, identificar la emoción que sienten, brindar la oportunidad para que los chicos expresen lo que sienten. Entonces, un círculo abierto, ¿qué sentís? ¿Cómo estás? Esas preguntas hacen que uno pueda empezar a concentrarse en este mundo que existe de la piel hacia adentro. Fíjate, la educación tradicional enseñó el mundo que existe de la piel hacia afuera, el mundo en su aspecto matemático, histórico, geográfico. La educación emocional promueve el conocimiento de uno mismo y para esto hay que tener mucha tolerancia a la incertidumbre, docentes. Es que vos como docente no sabés de antemano a qué le teme un chico. Entonces yo en una clase del miedo, cuando estoy trabajando el miedo, vos a qué le tenés miedo y yo no sé de antemano qué me va a decir. Diferente es la profe de geografía o de matemática que cuando va a trabajar un tema sabe de qué se trata. Bien, y entonces la invitación es a que les preguntemos a los chicos que sienten ejercicios de respiración, consideremos estos aspectos y a ver con qué me voy a encontrar yo más acá. Bueno, acá está un poco de la biología de las emociones, enterándome de lo que van a trabajar mis sucesores. No quería ser redundante. Más que nada contarles un poco la estrategia. Este cuadro está en las filminas en YouTube, pero aquí está el resumen quizás como para darles algo de contenido, no me gusta irme sin darles algo concreto. Actividades diarias de educación emocional. Autoevaluación de motivación. Es que los chicos se conecten con lo que sienten y pongan un número a su nivel energético. Del 1 al 10, todo lo que está por encima del 5 es motivación, por debajo del 5 es desmotivación. Por ejemplo, yo hoy me siento muy bien y estoy en un 9. A ver, piensen ustedes en el número que tienen, en qué nivel energético. Yo voy a señalar alguno y voy a pedir que diga su nivel energético. Vos, ¿en qué nivel energético estás? 8. ¿Vos? 5. A ver, ¿vos? 8. A ver, el señor, 6. Muy bien, fíjense, de eso se trata, que en lugar de decir presente los chicos puedan conectarse y decir un número. Te van a decir 2, y está bien el 2, no es que esté mal. Te van a decir 10, también está bien. Después puedes brindar la oportunidad. Joaquín, ¿querés compartir? No, señor, no quiero hablar. Perfecto, no lo obligo a hablar de lo que no quiere. Sí, me pasó que mi abuelo está muy enfermo y estoy mal. Cierro con esto, alguna anécdota breve, súper corta. En una diplomatura de la cual soy docente y trabajamos esto, una de las formas de planificar la educación emocional, porque yo planifico por emociones, con técnicas, estrategias, atenti, la educación emocional se planifica. Acá no es un romanticismo, hablemos de lo que sentimos, no, se planifica. ¿Qué técnicas, qué película, qué cuentos, qué vas a hacer en la clase? Y una de las cosas es, también tiene un valor de vos compartir tus emociones o tomar conciencias al menos de lo que sentís. Entonces hay una parte de la planificación donde si vas a trabajar, por ejemplo, la tristeza, tenés que poner tu tristeza actual y escribir, quizás no lo compartas con tus alumnos, pero tenés que tomar conciencia de tu tristeza actual. Segundo, poner qué te ponía triste la edad de tus alumnos o qué te había pasado en esa época, porque eventualmente te puede tocar tener que abrir el juego y contarles a los chicos, ¿no? Y entonces, en un aula, una docente, tomando esto, ella había perdido un ser querido, entonces estaba muy triste. Y se lo cuenta a los chicos. Le dicen, chicos, estoy muy triste porque falleció tal. Perfecto. Miren lo que pasó en ese aula. Los alumnos del primario, no recuerdo, pero no sé por qué tengo la idea por ahí de cuarto, se turnaban, le pedían permiso al portero para entrar más temprano y tunear el pizarrón, entonces escribían todos con mensajes, señor, te queremos, fuerza, vas a salir adelante, estamos con vos. Fíjense el compromiso que se establece, el clima educativo, cuando uno expresa lo que siente, confía, ¿qué estoy metacomunicando? Estoy metacomunicando, yo confío en ustedes, espero algo de ustedes, y eso es lo que le dieron y le empoderaron. Imagínate la docente, el compromiso, más allá de la paga económica, ¿no? Esos son los momentos en que decís la docencia vale la pena. Pero es porque uno se atreve, entonces termina recibiendo. Otra, así como te cuento una buena, te cuento esta otra mala. En Corrientes, en la provincia de Corrientes, donde se aprobó la ley, la primera provincia de Argentina en tener ya la ley, esperemos que se sumen otras más este año, haciendo las capacitaciones masivas a todos los docentes, un docente, y con esto sí termino, no se hagan problema,
un docente dice, Lucas, pero nosotros tenemos que poner lo que sentimos y podemos contárselo. Sí. Bueno, y sigo dando la charla. Y ella al rato me lo vuelve a preguntar, pero Lucas, ¿podemos contarles lo que sentimos? Sí, sí podés. Y me lo vuelve a preguntar. Entonces digo, aquí hay algo raro. Le digo, a ver, ya me olía por dónde venía la mano. Le digo, a ver, si vos todos los días les estás compartiendo a los alumnos que estás sintiendo angustia, enojo, replantéate si la docencia es lo que te gusta. ¿Entendés? Claro que sí, porque a ver, vos podés contar lo que te está pasando, pero si ya cumpliste un ciclo y no te gusta trabajar con los chicos, bueno, replantéate si esa es tu labor. Pero está bien expresar las emociones. Somos seres emocio-racionales. Primero fuimos emocionales, luego racionales. Ahora no queremos hablar de emociones. No, son parte fundamental de nuestra existencia. Y creo yo que son, en definitiva, lo que nos van a hacer libres. Bien, gente, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.